entre emitir dinero y emitir deuda, siempre por definición al Estado le va a convenir emitir dinero, porque por el dinero que emite no paga interés, mientras que por la deuda sí. Una cosa tan elemental, tan obvia, sin embargo, no se aplica deliberadamente en el sistema financiero internacional, porque el sistema financiero internacional está montado sobre el problema, sobre el esquema de la deuda como instrumento de dominio. Bueno, sí. Ya no es necesario, salvo casos de emergencia que se resistan, ya no es necesario utilizar el poder militar, porque el poder financiero mueve al poder militar. Sí, si no, váyanle a preguntar al gobierno de los Estados Unidos cómo los capitales financieros manejaron, por ejemplo, la invasión de Irak para apropiarse del petróleo iraquí. Total, ¿no? 2003. El poder financiero... Esa es la regla que mueve al mundo. Claro. Sí, perdón. Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Are U.S. Treasury bonds still safe to invest in? Very much so. I think this is not an issue of credit rating. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default. Ya prácticamente esperando. Héctor Giuliano, aquí lo tenemos, el compañero al que vamos a entrevistar hoy. Como decíamos antes, experto en geopolítica y en el tema financiero. Decía esto, que el problema de la Argentina es financiero, no económico. Y bueno, es una de las personas que más ha levantado la voz contra todo lo que es la usura internacional, el FMI, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando vivimos en un país donde todo lo verdaderamente importante es secreto. Y la deuda es lo más importante que tiene el país en materia económico-financiera y es lo más secreto. Lo que pretendo plantear es la presencia de la usura en el mundo actual, cosa que está totalmente soslayada. El tema usura no forma parte de la temática económico-financiera que se vive en el país y en el mundo. Esa trampa de deuda, esa presencia de la usura, no solamente existe, aunque está invisible a los ojos del común de la gente, sino que es determinante de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política. Y el mecanismo a través del cual eso se produce es los sistemas de deuda pública de los países. Adelante. Bueno, a mí, Héctor, para arrancar un poquito, Jordi al habla, me gustaría que nos pudiera explicar un poquito, ya sé que es muy infantil, a lo mejor la reflexión, pero de pequeño siempre nos han contado lo que decíamos antes, que había unos países pobres que le debían dinero a los ricos, como a Estados Unidos. Pero sabemos que Estados Unidos, China, todos los países, los más fuertes, están endeudadísimos. Mi pregunta es, ¿con quién? Y sobre todo, y también, ¿quién crea el dinero que se lo deja? Y con el cual encima cobra intereses. Un poquito, si quiere arrancar por ahí, porque creo que viene parte del meollo y sobre todo del gran engaño para que nosotros no podamos ver la realidad. No, está bien planteada la pregunta, porque el problema que en la Argentina lo vivimos de forma dramática y exponencial, no es un problema exclusivo de la Argentina, es un problema universal, es un problema de todos los países.
La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, es el país más endeudado del mundo. En este momento, como es sabido, Estados Unidos tiene una deuda pública de 31.4, ellos llaman trillones de dólares, lo que en el mundo anglosajón lo que nosotros llamamos billones, es decir, millones de millones. En este momento la deuda pública de los Estados Unidos es de 31.4 billones de dólares y, como es sabido, el Congreso está debatiéndose una vez más para ampliar el techo de deuda. Ellos llaman el techo de deuda el límite de endeudamiento autorizado por el Congreso al Poder Ejecutivo. Caso contrario, los Estados Unidos, la primera potencia capitalista del mundo, entraría técnicamente en default, que default significa incumplimiento, es decir, incumplimiento de sus obligaciones. Sí. Desde ya ningún país, bueno, en España ustedes también lo saben por experiencia, sí, pero prácticamente ningún país del mundo está exceptuado de estar sujeto a esta regla de endeudamiento. Si me permiten encuadrar el tema, porque quizás sea de utilidad, claro, voy a una cuestión de texto que es la siguiente. Esto lo sabemos por base de finanzas públicas. El Estado tiene tres fuentes básicas y clásicas de financiamiento. La primera es la recaudación tributaria, tanto impositiva como previsional, es decir, el cobro de impuestos. Esta es la clásica fuente de financiamiento del Estado. Bien. La segunda, que está muy denostada y mal planteada hoy en día, la segunda fuente de financiamiento del Estado es la emisión controlada de dinero. Insisto en esta segunda palabra, controlada de dinero. La inflación es la emisión descontrolada, la emisión totalmente fuera de la producción de bienes. ¿Por qué? Porque la inflación es un fenómeno que se produce por asimetría, por desequilibrio entre la cantidad de medios de pago y el crecimiento de la economía. Si ustedes tienen muchos medios de pago, es decir, muchos billetes, sí, y tienen poco crecimiento, la tendencia a la inflación, es decir, la tendencia a que baje el valor del dinero, va a ser mayor. Claro. Entonces, no es que la emisión monetaria en sí misma sea negativa, porque lo que define, esto es definición mía, pero sí, producto del estudio pragmático de la realidad, el efecto inflacionario que tiene la emisión monetaria, repito para ser claro, efecto inflacionario de la emisión monetaria no es por culpa de imprimir billetes, sino es el destino que se le da a esos billetes. Ejemplo, en la Argentina no solamente el Estado Nacional está endeudado, sino también el Banco Central. Está endeudado en tal proporción que tiene letras de corto plazo, son letras de liquidez llamadas LELIQ, que suman en la Argentina unos 14 billones de pesos, equivalen a unos 60.000 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! El Banco Central imprime 1 billón de pesos por mes solamente para pagar intereses de esas letras de liquidez. Por eso hay inflación, porque se soslaya decir que la tasa de interés es el principal factor de inflación. Claro, o sea que todo el dinero está diciendo que todo el dinero que se imprime prácticamente va para pagar intereses y por lo tanto, claro. En este momento, en la Argentina, hoy, mayo del 2023, efectivamente, la totalidad, porque la Argentina, por el acuerdo último firmado con el Fondo Monetario Internacional, tiene vedado emitir moneda, salvo un cupo que se le da para sostener una parte del financiamiento del Estado, una parte que ya está al límite, cubierta. No tengo el dato acá, pero creo que son unos 2 billones y medio de pesos. Claro. Pero en deudas del Banco Central, que son estas letras, tiene 14. O sea, la desproporción, tener un Banco Central endeudado es no tenerlo en la práctica. Ya. Esta es la gran trampa. A mí aquí, pero no me quiero ir, perdón, de la reflexión inicial, cuando decía
El Estado tiene 3 fuentes básicas y clásicas de financiamiento. Primero, la recaudación. Segundo, la emisión controlada de dinero. Y tercero, como vía excepcional, el endeudamiento público. Y ahí viene el nudo de la cuestión. Porque cuando yo, Estado, imprimo dinero, ese dinero, más allá del costo del papel y la tinta para imprimirlo, no tiene costo para mí. Va a tener un efecto económico, social, financiero, todo lo que queramos, pero no tiene costo directo. En cambio, cuando yo emito deuda, sí tengo un costo, que es la usura, es la tasa de interés, porque piadosamente llamamos tasa de interés a lo que conceptualmente es usura. La usura desde el derecho romano es lo que es hoy, es el alquiler que se paga por el capital prestado. Claro. Lo que pasa es que como suena muy mal la palabra usura, tiene una justificada mala fama, entonces no se habla de usura, se habla de interés. Sí. Pero el interés es la tasa, es el ratio, es el coeficiente, el porcentaje de usura que se cobra. Claro. En la Argentina hoy, cosa que para los extranjeros puede parecer surrealista, es surrealista, el Banco Central, por esas letras de liquidez, está pagando tasas de interés efectivas del 152% anual. Claro, Héctor. Repito, tasas de interés por las cuales se paga más interés que el capital o principal de la deuda. Sí, perdón. Sí, no, Héctor, un poquito para ir encaminando, pero obviamente que la usura estaba penada, ¿no? En la antigüedad por algo era y hoy en día corre a sus anchas, ¿no? Entonces, a mí me vienen 2 preguntas ya básicas a raíz de lo que ha explicado usted. Primero, ¿a quién se le paga los intereses? Porque al final, si yo le tengo que pagar intereses a alguien, es decir, me tiene a mí cogido, por donde ya sabemos todos, y al final, si yo no aplico ciertas políticas públicas en el país, entonces a lo mejor me dicen que no me conceden nuevos créditos o que los tengo que pagar antes, cuando se venzan. Chantaje. Chantaje. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza, obviamente. Y segundo es la reflexión de si Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, puede entrar en default, es decir, hace guerra contra otros países para tener superioridad y justo va a acatar las reglas financieras. ¿Quién está por detrás de todo esto? ¿No? Que son más fuertes para no hacer guerras. ¡Qué quilombo! No, ¿a quién le deben el dinero? ¿Quién les presta el dinero? Así que, Héctor, si quiere desarrollar por ahí y usted mismo... No, las preguntas están muy bien hechas, así que voy a tratar de estar con mi respuesta a la altura de la pregunta, ¿no? Es un desafío. El primer problema es creo que lo han citado allí. Yo tengo una premisa. En la Argentina y en el mundo, todo lo verdaderamente importante es secreto. Y en materia financiera, la deuda pública, sea en cabeza del Estado Central, sea en cabeza del Banco Central de la Argentina, hay una característica: la deuda es secreta, no sabemos quiénes son nuestros acreedores. En este momento el Estado argentino tiene una deuda pública de 410.000 millones de dólares. Según cómo se compute el Producto Bruto, eso equivaldría entre el 90, el 80 o el 100% del Producto Bruto. Uno de los coeficientes, uno de los ratios deuda-producto más altos del mundo. Pero igual eso es para la parte econométrica o financiera. La realidad es que la deuda, esa monstruosa deuda, no se paga, se refinancia en forma continua. Por eso yo siempre cito acá 3 conceptos preliminares que son fundamentales. La primera es que no se tiene en cuenta que la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en el país y en el mundo en materia financiera, económica y política. Si no se entiende esa condicionalidad, esa centralidad de la deuda, creo que no se entiende en qué mundo estamos viviendo. La segunda es que la deuda no es un hecho en sí aislado, la deuda es un sistema. Exacto. La deuda es una concatenación de acciones de gobierno tendientes a reemplazar la fuente de financiamiento del Estado. Es lo que impone el Fondo Monetario y los grandes grupos acreedores. Claro. No imitan dinero propio, no ejerzan la función de señoreaje del Estado, que significa que ustedes como Estado pueden emitir moneda propia en la medida que lo necesiten para la economía productiva, sino que en lugar de emitir dinero emitan deuda. ¿Por qué? Porque por la deuda pagan interés
Claro. Y el interés me lo pagan a mí, que soy el acreedor. Claro, claro. Dentro de esa lógica se mueve entonces lo que yo llamo la lógica de la usura. Normalmente se entiende que el usurero, el prestamista usurero, es aquel que actúa mal pero tiene razón en el fondo, porque lo que quiere es cobrar, recuperar su dinero. Y eso es una concepción errónea, porque el prestamista usurero no quiere que el deudor le devuelva la plata, al revés, quiere que no se la pueda devolver nunca, porque de esa manera una deuda circunstancial se transforma en una deuda perpetua. Eso es lo que ocurre en la Argentina y en el mundo. Las deudas no se pagan, se refinancian en su totalidad. Y entiendo, Héctor, que si algún país quiere pagar todo el principal que debe, va a empezar a tener muchos problemas internacionales. Exacto, difícilmente se lo vayan a permitir, pero se lo van a permitir solamente a condición de que se vuelva a endeudar, que sería la gran paradoja. Esto es importante por lo siguiente. Miren, hace unos pocos años estuvo acá, en las jornadas monetarias del Banco Central de la Argentina, un banquero o funcionario internacional, Ilan Golfan. Él fue primero presidente del Banco Central de Israel y después lo fue de Brasil, porque tiene doble nacionalidad. Después pasó recientemente a ser jefe del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo Monetario y actualmente es titular del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Sí. Ilan Golfan, recuerdo, no fue el único que habló del tema, cuando irrumpió su exposición en el Banco Central hace unos 5 o 6 años atrás, dijo esto, dice: el principal problema financiero del mundo es, yo le pondría punto suspensivo, el principal problema financiero es el exceso de liquidez mundial. Léase, sobran capitales financieros en el mundo. Y esos capitales financieros sobrantes, que sobran en un mundo cuya mayoría de población está pasando pobreza y hambre, ¿no? Claro. En ese mundo empobrecido, lo que sobran son capitales financieros. No es casual. No es casual. Claro. La imagen que está transmitiendo no es de Ilan Golfan, es del presidente del Banco de Perú, Valverde creo que se llama, pero corresponden, si no me equivoco, han ubicado bien la pantalla. No, este hombre es el presidente del Banco Central de Perú, pero no importa la imagen física, importa el concepto. El concepto de la banca es que el gran problema financiero es que tienen exceso de dólares y no saben dónde colocarlos. Por ende, los países no se endeudan porque lo necesitan, no se endeudan porque quieren, sino se endeudan porque tienen un cupo de imposición de la banca, de los fondos de inversión internacionales para hacerlo. Y ojo que esa regla le cabe también a la primera potencia del mundo, porque la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, una gran parte de la deuda está contraída con su Banco Central de la Reserva Federal, que como sabemos no es un banco del Estado, sino es un consorcio de bancos privados. Quiere decir que la primera potencia del mundo está endeudada con grandes fondos de inversión de capital financiero privados. Claro, yo no sé si he recargado demasiado, pero este punto es fundamental. No, buenísimo. Porque se ha alterado la lógica de financiamiento del Estado. Buenísimo. Más que nada que no es lógico. O sea, estamos aplicando una ilógica. Claro. Es como el mundo al revés. Exacto, es una ilógica. Porque hay una regla fundamental que un profesor de la Argentina, fallecido hace ya muchos años, me decía, yo lo visitaba a él, el doctor Walter Beberaggi Allende, que escribió, entre otros, un libro muy importante, que como no lo podía publicar en la Argentina, lo publicó en España. Teoría cualitativa de la moneda. Sugiero que quienes puedan conseguirlo, es un libro chico, pero muy conceptual, contrapone el concepto clásico de teoría cuantitativa de la moneda, ¿no? Donde resalta, el profesor Beberaggi Allende, me acuerdo que me explicaba, dice: entre emitir dinero y emitir deuda, siempre por definición al Estado le va a convenir emitir dinero, porque por el dinero que emite no paga interés, mientras que por la deuda sí.
una cosa tan elemental, tan obvia, sin embargo, no se aplica deliberadamente en el sistema financiero internacional, porque el sistema financiero internacional está montado sobre el problema, sobre el esquema de la deuda como instrumento de dominio. Bueno, sí. Ya no es necesario, salvo casos de emergencia que se resistan, ya no es necesario utilizar el poder militar, porque el poder financiero mueve al poder militar. Si no, váyanle a preguntar al gobierno de los Estados Unidos cómo los capitales financieros manejaron, por ejemplo, la invasión de Irak para apropiarse del petróleo iraquí. Total, ¿no? 2003. El poder financiero... Esa es la regla que mueve al mundo. Claro. Sí, perdón. No, digo, el poder financiero, como usted bien indica, mueve al poder militar y mueve al poder legislativo y al poder ejecutivo de todos los países, porque se han vendido a ellos. La clase política yo la defino como el departamento de ventas de los grandes grupos de poder de la plutocracia internacional. Exacto. Cuando uno entra en una empresa, ahora estoy jubilado, estoy pensionado, ¿no? Sí. Pero por mi actividad, licenciado en administración, trabajaba en sistemas, en informática, en la actividad privada, ¿no? Bueno, uno identifica enseguida el departamento o la gerencia de venta de una empresa. Está constituida por gente que tiene que salir a vender el producto que sea. Bueno, la clase política en su conjunto cumple esa función. Son el departamento de venta de los grandes intereses que financian la partidocracia local e internacional. Claro. Entonces, el papel de lo que digan los miembros, los representantes de la clase política, en mi opinión, es totalmente secundario y agregaría hoy en día hasta despreciable, claro, porque lo estamos viendo en la Argentina, que los políticos cambian de postura y cambian de posición misteriosamente sin que existan explicaciones lógicas, ¿no? De ahí la famosa frase. Sí, adelante, Iru. Aprovecho para saludarte, Héctor. Sí. Mi nombre es Iru, acá compañero de Quique Romero. Agradecerte primero, lógicamente, también por la participación, pero todo eso se entiende con esa famosa frase de a mí dame la impresión de dinero que no me importa quién haga las leyes. Esa, la de Amsel Rothschild, sí, el fundador de la dinastía. Claro, efectivamente. Sí. Por eso, acá hay una premisa. El dinero manda en el mundo. El que no entiende porque acá hay que hacer una diferencia fundamental entre finanzas y economía. La gente no tiene la culpa, el hombre corriente asocia las cosas como si fueran lo mismo, pero finanzas y economía son dos cosas diferentes, son dos mundos distintos. Cuando nosotros hablamos de economía, nos referimos a la economía física o real, o sea, nos referimos a los problemas de inversión, de producción, de comercialización de bienes y servicios. Cuando hablamos de finanzas, en cambio, hablamos de una lógica diferente. Hablamos de la inversión financiera autónoma, es decir, el arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés, migración de capitales, salida de capitales, triangulación por paraísos fiscales, uso de criptomonedas, uso de títulos valores distintos. ¿Me explico? Sí. Es un mundo distinto, es una lógica distinta, porque una es la lógica de la producción, de la economía real de bienes físicos. La otra es la economía especulativa del arbitraje. En la Argentina lo estamos viendo, la carrera permanente que existe entre si conviene comprar una moneda dura, el dólar, o conviene colocar el dinero a interés. Entonces el gobierno, para atraer esos capitales que no se vayan al dólar, le está pagando una tasa nominal, el Banco Central, de 97% anual, una tasa que es estratosférica en Europa y en el mundo. La Argentina es el país que paga las tasas de interés más altas del planeta, ¿no? Que equivale a una tasa efectiva, porque son tasas que se obtienen por capitalización de intereses, del 152%. Y paralelamente la tesorería del Estado, la otra ventanilla de endeudamiento, está pagando tasas del 98%, tasas que exceden el 154% anual. El sentido común. Por eso la Argentina, que es un país rico,
no levanta cabeza. Claro. Porque ¿qué país puede levantar cabeza cuando está súper endeudado y lo único que puede hacer es responder apenas al pago de intereses? Porque el capital no se puede pagar y se lucha exclusivamente por llegar a pagar el quantum posible de intereses. Sí. Héctor, eso sí. Una preguntita, a ver, también, para seguir un poquito con las ideas. Tenemos claro que al final, entonces, tenemos una plutocracia por encima de todos los países que tienen que obedecer y hacer lo que dictaminan, ¿no? Un poquito, y eso, a mi entender, es esclavitud, porque el origen de las naciones está perdiendo su sentido. Hay un fraude. La palabra esclavitud financiera, en efecto, es un sistema de esclavitud financiera. Ideológica también, porque también a través de la política nos implementan un montón de ideas a la sociedad que tenemos que acatar porque están financiadas y al final es la única voz. Que esto al final, bueno, es el nuevo orden mundial que al final lo tiene todo controlado con todos los plazos que existen, ¿no? Pero has dicho que es secreto a quien se le debe el dinero, los acreedores. Nadie sabe quiénes son los acreedores. Más allá, eso es interesante porque a la me faltaba contestarla porque sí, claro. Un momentito. Sí, enseguida lo hará. Sí, enseguida lo hará. Entonces, Héctor, más allá de, no sé si se puede llegar a saber quiénes son esos acreedores, pero sí que nos gustaría que, si tiene un poquito de información, al final, quién está también detrás de la Fed en cuanto a quién crea el dinero, quién le vende el dinero, por así decirlo, a Estados Unidos, y también un poquito lo que sería el Banco de Pagos Internacionales, ¿no?, que se creó en 1930, que recordemos que no es auditado, que no tiene que dar cuentas a nadie. Entonces, a partir de ahí, lo que estamos pudiendo llegar con un revisionismo histórico o económico es a los puntos en común de que al final aquí hay unas élites que han creado un teatro absoluto. Y entonces a nosotros nos están manejando, no solo a nosotros individualmente, sino a los países, y da igual, ya no solo a quien votes, sino da igual porque siempre vas a tener la cuota de intereses usureros que te van a estar esclavizando a pagar a perpetuidad. Exacto. A ver, tu pregunta la descompongo en 3 partes. La primera, ¿quiénes son los acreedores del Estado? Eso es secreto. Y es secreto porque los gobiernos de turno, cualquiera sea los gobiernos de turno, tienen acordado con los acreedores su anonimato. La Argentina debe esos 410.000 millones de dólares de la tesorería y un equivalente a otros 60.000 millones de dólares a través del Banco Central. Y habría que agregarle otros 30.000 millones de dólares de las provincias argentinas, ¿no? Estaríamos en una deuda que pasa los 500.000 millones de dólares, ¿no? Y no sabemos nominativamente a quién se lo debemos. Claro. Tenemos grandes rubros. Bueno, se debe tanto a los organismos internacionales, como el Fondo Monetario en primer lugar, que se le deben 45.000 millones de dólares sobre 410, al BID, que se le deben unos 12, 13.000, pero el grueso, el 80% de la deuda pública está constituida por títulos públicos, es decir, por bonos y letras. Letras, como sabemos, es a corto plazo, a un año. Bonos es a más de ese plazo, que según las distintas refinanciaciones pueden llegar a 10, 15, 20 y se han pactado hasta 30 años, y hasta el anterior gobierno, la administración Macri, emitió un bono a 100 años de plazo. A 100 años de plazo, ¿no? Por las dudas. El gobierno Macri, ¿no? Batió un récord. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son los tenedores de esos bonos? Está prohibido decirlo. Yo, como investigador, traté de obtener información del Ministerio de Economía, del Banco Central, pero no se puede acceder porque los organismos oficiales, y creo que en todo el mundo es igual, no dan un detalle, no hay acceso a la información pública. Es decir, Héctor, sería un poquito... se viola el principio de acceso libre a la información pública. Efectivamente, esa foto que muestran es la del expresidente Macri, liberal. Esto que estás comentando, Héctor, perdona, sería un poquito como los contratos con las vacunas que han hecho ahora en todo el mundo, ¿no? Que son secretos. Todo secreto, no sabe lo que lleva y al final ahí no saben ni lo que han pagado. Sí. Exacto. Por eso esta pregunta es importante, entender que las deudas no se sabe a quiénes son los tenedores de esas deudas. Y eso se conoce
porque cuando la Argentina negocia periódicamente, porque la Argentina vive en default, vive en incumplimiento permanente, nada más que se salva de ese incumplimiento porque refinancia periódicamente las deudas. Este año, según el presupuesto aprobado por ley del Congreso, a la Argentina le vencen 103.000 millones de dólares. Y de esos 103.000 millones de dólares de capital no va a pagar un centavo, porque la totalidad tiene que ser refinanciada, y además tiene que agregar a esa deuda otros 34.000 millones de deuda nueva. Estamos todos locos, o sea, un país súper endeudado tiene ya prevista su cuota de aumento de endeudamiento, y lo más notable es que los prestamistas usureros, como es lógico, nos siguen prestando. Mientras la calificación de riesgo país de la Argentina es de 2.700 puntos básicos. O sea, la Argentina sería un país al que no le tendría que prestar nadie. Y sin embargo, estos capitales le siguen prestando. Entiendo. Entienda todo el mundo que el ejemplo de Argentina sirve para el resto de países, porque funciona más o menos igual, porque al final también deciden a quién le ponen más intereses, más caros, más baratos, y al final deciden qué países les va a ir mejor que a otros. Pero ¿qué haría usted? Eso mismo, perdón, Jordi, es que estoy hablando, perdón, no pero eso que vos decís, que tú dices es correcto, porque la regla es universal. La Argentina lo único que puede servir es para desnudar un caso extremo, un caso surrealista dentro de este esquema. Pero cuando uno va a las otras dos partes de tu pregunta, ¿qué pasaba en Estados Unidos y qué pasa con los organismos internacionales? En Estados Unidos, en el año 2018, pagaba anualmente de intereses 550.000 millones de dólares de intereses. O sea, Estados Unidos pagaba en un año de intereses a sus acreedores más que lo que es el valor del Producto Bruto de la Argentina. ¿Por qué? Porque sigue la misma regla, esta regla que se está discutiendo. Estados Unidos tiene una deuda impagable de 31.4 billones de dólares. Es perfecta y totalmente impagable. Quiere decir, la primera potencia del mundo no puede pagar. Pero ¿qué ocurre? Mientras aguante el pago de los intereses, la calificación de la deuda es deuda normal, deuda estándar. Y consecuentemente puede seguir pidiendo más endeudamiento. Por eso este es un sistema, la globalización es un fenómeno esencialmente financiero. No es el mundialismo del que hablaba la escuela francesa del siglo pasado, del siglo XX, donde los actores eran fundamentalmente estados y organismos. No, ahora los principales actores de la deuda son grandes fondos de inversión privados, con el grupo BlackRock, un grupo de capitales judíos norteamericanos, cuyo titular es Lawrence Fink, ¿no?, que maneja, el BlackRock creo que maneja activos directos por entre 7, 8 o más billones de dólares. O sea, son fondos de inversión que manejan más dinero que lo que tiene la Argentina. Entonces, cuando hay negociaciones, es una negociación totalmente asimétrica. Sí, perdón. Una preguntita más, a ver si para ir continuando con la charla. Porque a la vista de que ningún país se revela, ni individualmente ni colectivamente, porque lo normal sería decir, a ver, tenemos una deuda que no vamos a pagar ni en 300.000 años, nosotros, China y la India, vamos a juntarnos a decirle a esta gente que encima no sabemos ni quiénes son, oye, pues no te pago. Pero ¿qué fuerza tienen, no? Que sin ejército, presuntamente, porque no están... No, o sea, no les pertenece ni el mayor país del mundo con fuerza armamentística como es Estados Unidos, se atreve a decirle, pues mira, esto es ilegítimo, esto es esclavista, hasta aquí podíamos llegar. O sea, no hay ninguna unión de países para hacerle frente a esta usura que tiene totalmente soslayado al resto de naciones. Segunda, ¿y qué haría usted como solución? No sé, ¿qué plantearía si pudiera, no? ¿O qué le diría a la gente? Decir, oye, abra los ojos. Desde ya que quien estudia estos temas y se encuentra frente a esta encrucijada, piensa, y yo desde hace años lo vengo planteando en estos términos, que si hipotéticamente, repito esto, hipotéticamente existiera en la Argentina o en algún otro país altamente endeudado
existiera no una idea de convivir eternamente con una deuda perpetua que se vive pagando intereses y nunca amortizando el capital, podría o debiera hacer tres cosas simultáneamente, no por separado. La primera de ellas es blanquear la insolvencia del país, es decir, reconocer que el rey está desnudo y alguno tiene que decirlo. Es decir, alguien tiene que quitar esta ficción de que los países pueden pagar para seguir endeudándose y blanquear, desnudar la situación diciendo la verdad. No, el país no va a poder pagar ni ahora ni nunca. Se miente a la población diciéndole, no, la Argentina, como otros países, tienen problemas circunstanciales de liquidez, es decir, de disponibilidad de dinero, no de solvencia, porque la Argentina es un país rico. Eso es mentira. La Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia. No tiene liquidez porque no tiene un dólar partido por la mitad, no tiene un dólar propio. Tiene que pedir prestado dólares para poder pagar intereses, ¿no? Y tampoco tiene solvencia, porque la solvencia depende de la disponibilidad de recursos. Y los recursos de la Argentina, como la mayoría de los países de Iberoamérica y del mundo, no están en manos de empresas argentinas, sino de empresas extranjeras. Hoy en día, por ejemplo, se habla de que la Argentina, junto con Bolivia, Chile, son los tres principales países reservorios de litio. Sí, pero el litio no lo explotan empresas argentinas. El mercado del litio ha sido distribuido por los grandes productores anglosajones, chinos también, japoneses, que son los que explotan el litio. Lo mismo ocurre con el petróleo argentino, que se explota en los yacimientos de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Lo mismo ocurre con las explotaciones de oro. En la Argentina hay 24 yacimientos de oro. Ni siquiera sabemos el nombre de la mayoría de las empresas que los explotan. Sabemos que en su mayoría son del ámbito de la hegemonía británica, en este caso, ¿no? Pero no cuáles son los verdaderos dueños de la riqueza del país. Entonces me apuro a contestar la tercera que me preguntaba, no sé si Jordi o estoy confundiendo quién me lo preguntaba. Adelante, caballero. El tema de Estados Unidos. El problema de Estados Unidos es básicamente el mismo que todo el mundo, nada más que los Estados Unidos tienen el privilegio de tener la Fuerza Armada más grande del mundo, que permite sostener artificialmente el valor de una moneda, pero a costa de un sobreendeudamiento que implica que la potencia más grande del mundo es la más endeudada del mundo. También. Ahora, con respecto al BIS de Basilea, al Banco de Pagos Internacional de Basilea, eso está dentro del sistema financiero internacional, pero corresponde a una categoría distinta. Como antes lo citaban, el BIS de Basilea fue creado en 1930-31 para administrar las reparaciones de guerra alemanas, o sea, las reparaciones que se impusieron a Alemania por el Tratado de Versalles. Sí. Implicaban un continuo drenaje equivalente al de la deuda pública de hoy. El esquema es el mismo. Yo tengo un viejo trabajo que se titula justamente así, La deuda externa, nuestro Tratado de Versalles, porque sigue la misma lógica. El sobreendeudamiento financiero a nivel usurario, es decir, a nivel de una deuda que no se pueda pagar, asociado al desarme militar, ¿no? Como se impuso a la Argentina después de la derrota de Malvinas frente al Imperio Británico y en realidad a la OTAN para nosotros. Sí. Pero sin desviarme del tema, el BIS de Basilea es una entidad que reúne a todos los bancos centrales del mundo. Claro. Por ende es el que define operativamente las reglamentaciones a las cuales están sujetas todos los bancos centrales del mundo. Por eso, siguiendo un principio liberal básico, que es el que establece la autonomía de los bancos centrales, tan cacareada en la Argentina de hoy, sí. El Banco Central tiene que ser autónomo, no tiene que depender del gobierno. Claro. Entonces se impone la pregunta de rigor.
si un banco central, que es el banco por antonomasia del gobierno, porque es el banco emisor de dinero, no depende del gobierno, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Por eso existe, claro, yo digo, una internacional de bancos centrales, claro, porque la red operativa de endeudamiento y de manejo financiero que se maneja los recursos de la Argentina y del mundo, operativamente pasan por el BIS de Basilea, a mi juicio, por el Banco de Pagos Internacional de Basilea, que tiene su sede en Suiza, ¿no? Lógicamente, en la ciudad de Basilea. O sea que es parte del sistema financiero internacional, y del entramado, pero en mi opinión cumple una función operativa, complementaria de los grandes organismos financieros internacionales como Fondo Monetario, Banco Mundial, BIS, ahora CAF. Y es una herramienta más que han tenido que crear también para ocultar todos esos nombres en secreto de todos esos grandes acreedores, seguramente, ¿no? Así, todo eso es secreto, claro, secreto, claro. Y además no se puede. Yo he intentado, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, y obviamente no se puede acceder a las actas del board, o sea, del directorio ejecutivo del banco. A nada. El no se puede. Es claro, porque, por ejemplo, la Argentina ha obtenido bajo la administración Macri un mega préstamo del Fondo Monetario por valor de 57.000 millones de dólares. Una brutalidad. Es el préstamo más grande que ha dado el Fondo Monetario en la historia de su gestión, y es también el más grande que la Argentina ha recibido. Sobre esos 57.000 millones de dólares que contrajo el gobierno Macri en el año 2018, el Fondo Monetario le desembolsó 45.000, que ahora, con el actual gobierno socialdemócrata kirchnerista, se ha refinanciado por 10 años. Claro. Se ha convertido el préstamo stand-by en un préstamo de facilidades extendidas por 10 años, que le permite al Fondo Monetario monitorear diariamente las cuentas del país hasta el año 2034. Así que ni siquiera tenemos la libertad de poder decidir sobre la finanza del Estado, porque están controladas y monitoreadas desde el Fondo Monetario. La palabra secreto es repugnante ya, como decía el propio Kennedy, sí, más con todas estas cosas, ¿no? Pero porque aquí estamos viendo que ya no solo no va solo de pagar una deuda usurera, no solo va del plano económico, se están quedando, gracias a tener que refinanciar todas estas deudas, también con todos los bienes de los países, con todas sus tierras, sus recursos naturales, hasta con el agua, ¿no? Ahora, actualmente, más aún cotizando en bolsa. Ese es el objetivo. Claro. Acá, bueno, el general Perón esto lo advertía, pero décadas antes del año 2000, cuando dijo que teníamos que estar advertidos de que el año 2000 iba a encontrar a la Argentina y a Iberoamérica unida o dominada. Y dominada, ¿no? Está, y acabada. Que el objetivo del capital financiero era los recursos naturales. Por eso, del dinero, de la usura financiera, se pasa al dominio de la economía. O sea, en este momento es como decir, la finanza está matando la economía, porque la economía ya no sigue leyes o reglas naturales, porque el capital financiero está concentrado en el mundo. No es que existe en el mundo una utópica libre competencia. Totalmente, Héctor. Este proceso está estudiado desde, bueno, ahora no vamos a tener tiempo a hablarlo ahora, ¿no? Exacto, pero sí. Desde que Werner Sombart, de 1890, escribió su libro El apogeo del capitalismo, es sabido que la economía moderna descansa en la concentración del capital, primero económico y luego del capital financiero que controla el capital económico. Porque las empresas son empresas que están sostenidas por capitales financieros. No sabemos siquiera tampoco cómo se integra el capital de las principales empresas del mundo. No sabemos nada. Porque hay capitales financieros que operan a través de fondos de inversión. Por ejemplo, BlackRock, que es dueño de muchísimas empresas. Y del Banco de China. Del capital que coloca. Tengo una pregunta para hacerle, pero hay una duda. Y la duda es la siguiente. ¿La usura de la que estamos hablando
o la economía mundial, tal y como está vinculada de alguna manera a la geopolítica? No sé si estoy meando fuera de tiesto. A ver, usted está hablando justamente con alguien que, perdón la inmodestia, está especializado en temas de geopolítica. Por eso lo hago. Algunas personas me identifican como Juliano el geopolítico. Digo, no, yo fui docente, sí. Ahora, ¿qué ocurre? Sí, está vinculado. Se podría hablar de una geopolítica del dinero, pero con una diferencia, que antes los sujetos de la geopolítica, por definición, la geopolítica es la disciplina científica que estudia la relación entre el Estado y su marco geográfico. Pero con una característica fundamental: el sujeto de la geopolítica era el Estado. Ahora es diferente. Ahora el Estado pasó a un segundo plano. Ustedes probablemente lo conocen a Marcelo Gullo, que es de Rosario, de la Argentina. Y él, de quien soy amigo, aunque nos vemos espaciadamente, él ha formulado en uno de sus libros una aclaración muy importante, lo que llama el poder de las UPSAT, unidades políticas sin asentamiento territorial. Es decir, capitales financieros, capitales que pueden moverse con perfecta libertad de un rincón a otro del planeta y que pueden imponer sus criterios a los estados. Así que hoy en día, tratando de responder a su pregunta, Julio, yo le diría que el dinero manda sobre la geopolítica. ¿Por qué? Porque el dinero tiene una movilidad absoluta. Yo digo que existe un fenómeno, el fenómeno de la bilocación del dinero. La bilocación, como todos sabemos, es la aptitud que tiene una persona o una cosa, si se cree en ello, ¿no? La Iglesia, por ejemplo, lo reconoce. La ubicuidad, la posibilidad que una cosa o persona esté en dos lugares al mismo tiempo. Y hoy en día el capital financiero puede hacerlo. El dinero argentino puede estar operando en Buenos Aires durante el día y durante la misma jornada transferirse a las antípodas, a la bolsa de Singapur, y estar rindiendo utilidades en operaciones en la bolsa de Singapur. Así que en este momento para mí se ha destruido un concepto fundamental de la geopolítica. Primero, el sujeto ya no es el Estado, son los grandes grupos financieros. Y segundo, se ha alterado la relación de tiempo, porque existe una bilocación del dinero. El dinero puede estar circulando por el uso horario. Se entiende. Instantánea en todo el mundo. No sé si respondí apretadamente a su pregunta. Bárbaro. Yo, sabe, una acotación simplemente, mi opinión, y creo que la de muchos de aquí y nosotros, pero entendemos que ya en todo este entramado que han montado, el dinero ya se usa para todo esto que explica usted, pero a otras instancias, ¿no? Ya como una herramienta para intereses mucho más allá de lo que puedan ser recursos económicos, financieros, recursos naturales, sino para perpetuar la esclavitud y sobre todo para crear un control total, incluido el mental y el espiritual, porque ya no puede ser de otra manera hacia donde nos llevan. Te digo, desde ya estamos frente a un problema transeconómico y transfinanciero, es decir, algo que va más allá de la economía, más allá de la finanza. Por eso yo hablaba de que la deuda constituye una condicionalidad total y absoluta sobre el Estado. Esto es un fenómeno imperante. Yo me despido de usted, ahora serán mis compañeros, Dios le guarde, gracias de corazón. Pues yo agradecer para ustedes. Sí, agradecerle, Héctor, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros, explicarnos, sobre todo también desde la calma, desde el conocimiento y sobre todo de unos valores desarrollados que creo que todo el mundo que lo escuche los puede apreciar. Así que, compañeros, no sé si Martín y mucho